Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Quiero partir agradeciendo a toda la gente que fue el sábado. El show estuvo espectacular, estaba repleto hasta atrás, estuvo muy, muy entretenido, nos reímos muchísimo, así que muy contento con eso. Oye, tenemos, por supuesto, está Camila Flores con nosotros, ya la escucharon, que anda muy buena moza hoy día. No sé si bueno, es por nomás, porque después voy a los cerros a senaturía o concurso de belleza. No, pero anda regia. Porque estupenda. me quiere, por eso lo dice. La quiero, sí, claro que la quiero. Y tenemos un tremendo invitado que hace rato que lo vengo pololeando yo, pero vivía en el extranjero, se vino a vivir a Chile y espero poderlo tener algún día a la semana en forma permanente. Él es periodista. El mejor día es el lunes. El mejor día okay. Con los mejores panelistas. Sí, oye, díceselo a la Pamela Giles que bromea, que dice que el lunes es muy fome el lunes. No. Viernes también es bueno, pero el lunes es mejor. Bueno, ustedes ya lo están viendo en pantalla, me refiero al periodista y sociólogo, hoy día académico también. ¿En qué universidad está Alberto Mayor? En la USACH. Sí. Bienvenido, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación, Checho, y bueno, avanzaremos en esas negociaciones de los lunes. Así es. No, los lunes, los martes, ahí vamos a ver qué día. No, que tengo varios días con clase, ahí tengo que... Por eso, claro, tenemos que ver qué día puede estar con nosotros. Sí. Bueno, lo mismo que nos pasaba con Max Colodro. Sí, claro. También tuvo que cambiar de día, pero también Max hace clase. Claro. Yo la verdad que hace rato que vengo siguiendo a Alberto, aunque muchas veces no coincidimos en pensamiento político, qué sé yo. Creo que es de las voces que se puede conversar, que se puede analizar y que se puede argumentar, así que muy contento de tenerte acá. No, encantadísimo, y siempre yo recuerdo perfectamente que cada vez que había una diferencia o salía el tema, tú inmediatamente me llamabas, me decías, oye, hoy día se habló de tal cosa, si quieres decir algo, qué sé yo, eso me parece un estándar bastante importante, así que te lo agradezco en ese sentido. Así es. ¿Y está el galán Maduro también? ¿Cambió peinado? Un poco despeinado, amigo, llegaste. Oiga, estás con un poco ya de parece frizz. Que está definitivamente como candidato, ¿no? Sí, está en campaña. Mi jingle. Definitivamente. Ya tiene el jingle. No, pero va muy rápido. Se cambió el peinado, se hizo un jopo para ser candidato. Jopo de toda la vida. Y tengo entendido que tiene hasta un jingle, ¿no? Tengo entendido que tiene un jingle. No. A ver, escuchemos el jingle. Escuchemos yo voy a mandar el mío. Si se puede, no vende humo, no va a fallar. Dice las cosas como están. Tiene coraje, va con verdad. Giovanni viene a renovar. Vamos pa'lante, Atacama elige a un gigante. Con Giovanni va el luchador. Honesto, firme, trabajador. No es político de escritorio. Conoce el norte, conoce el territorio. Calderón va si va sin rodeo. De frente y claro como el desierto. Con Giovanni Calderón va si vamos pa'lante. Atacama elige a un gigante. Con Giovanni Calderón va si el que trabaja, el que aguanta. Se está haciendo el Lolo. Muy urbana. Anda de urbano. Bien. Oye, quiero partir comentando lo que estábamos comentando fuera de micrófono, que una noticia que a mí me parece que para Chile es súper importante y es lo que está pasando en las costas de Venezuela con esta pequeña flota que ha desplegado Estados Unidos para presionar al régimen de Nicolás Maduro, y lo está haciendo en forma bastante inteligente, porque como cualquier país del mundo condenaría una invasión, una intromisión en la política de otro país, la justificación, que puede ser real, es que este es un narcotraficante, y lo denominan así a Maduro, y claro, y hay una recompensa además de $50 millones, cosa que hace que él no pueda dormir nunca en el mismo lugar. Me imagino que está bastante perseguido, duerme en distintos lugares, y se suponía que el domingo iba a haber algún tipo de desenlace, y hoy día tú buscas en los diarios, no aparece absolutamente nada, en Chile por lo menos. Claro, uno ya tiene que entrar a hurguetear en la prensa internacional para encontrar algo, pero a mí me llamó la atención
¿Cuál es la conclusión que sacas tú, por ejemplo, Alberto? Yo creo que hay primero yo creo que hay un diseño de Estados Unidos que es mucho más sofisticado que en el gobierno anterior de Trump, que hubo una aproximación. En un momento el ministro de Relaciones Exteriores de la época dijo, mire, este fin de semana se resuelve. Se dijo, se informó en CNN, qué sé yo, y no ocurrió porque resulta que Rusia tenía embarcaciones cerca, las aproximó y dijo, bueno, vamos a tener lío. Aparentemente hay una situación muy distinta en este momento. Si bien Rusia ha estado a cargo en el fondo de la relación con Venezuela, China parece estar bastante molesta con Venezuela. ¿Ya? Hay que una diferencia importante respecto a la vez pasada. Con China se llegaron a un conjunto de acuerdos de venta de petróleo, de inversiones en industria. El dinero llegó y no se hizo. Entonces, y hay un factor que es cierto, que no solamente respecto al narcotráfico, que en general hay estados que muchas veces, estados pequeños, que, comillas, prestan bandera en el fondo para actividades ilícitas. ¿Ya? Eso a nivel portuario es bastante frecuente, pero con cosas más graves, diamantes, minería en general, qué sé yo. Y todo eso se acusa de que hace mucho rato, y se da como un hecho, digamos, de que Venezuela lo ejecuta. Entonces, hay una situación en la cual Estados Unidos dice, bueno, ¿cómo entramos sin que... Ya, no podemos confiar en la capacidad de la oposición venezolana para salir del problema, no podemos hacer un golpe, ¿ya? Pero podemos hacer una detención. Que es equivalente a un golpe. Que es equivalente a un golpe cuando tú detienes al presidente. Entonces, es una jugada muy, muy inteligente, muy diseñada. La primera pregunta es si Rusia va a dejar pasar. Todo indica que sí, porque además acaba de negociar se acaban de reunir, por tanto esto viene justo después de la reunión con Rusia. Lo debe haber hablado Trump. Y esto se tiene que haber conversado. Putin es un tipo muy ordenado y estas cosas no permitiría que ocurrieran sin... Por tanto, el asunto para mí, efectivamente, en esto ya se nota que la cosa va. Y justamente el silencio yo creo que es más señal de no levantar altas expectativas, medir muy bien los tiempos, saber el día lo vas a saber, el día que lo van a extraer va a ser el día que lo definan en ese instante por la seguridad de la operación, y por tanto ese día recién tendremos más información, yo creo. Está tensa la situación. A Chile no hay nuevo. Acá tenemos cientos de miles de venezolanos que vienen arrancando ese régimen, y sería una parte de la solución, porque si cambian el gobierno, muchos de esos venezolanos quieren volver a su país. Sí, ojalá que sean los malos y no los buenos, que los buenos se queden acá, digamos. Oye, no, yo, para partir, un honor compartir panel con Alberto, primera vez que me toca con él, uno de los buenos analistas de izquierda, encuentro yo muy, muy acertado, te sigo en La Cosa Nostra ahí atentamente, así que de verdad un privilegio poder compartir panel contigo. ¿Conmigo no? No, pues. Ya. No vamos a comparar. No echamos comparación. Oye, no, lo de Venezuela, a mí me parece que yo no soy experto, siempre lo digo, en política internacional, pero me parece que se enmarca un poco lo que dice Alberto en el sentido de un cuadro más global, donde está involucrado también el tema de la guerra de Ucrania con Rusia, la situación en la que se encuentra China, y hay un conjunto de intereses y decisiones que se alinearon, digamos, para que Estados Unidos tomara esta decisión. Yo, en todo caso, tengo algunas dudas de que se vaya a producir esa extracción, como dice Alberto, como pasó con... no fue extracción ahí, con Bin Laden, digamos, pero yo tengo dudas de eso porque el régimen venezolano... Y con Noriega. Con Noriega fue distinto, porque a Noriega lo acosaron ahí mismo, dentro de Panamá, digamos. Las tropas americanas entraron a Panamá, fue muy criticado. Entre paréntesis, lo que dice Alberto. ¿Cuál es la inteligencia? ¿En qué consiste la inteligencia de esta medida? Que disfraza, de alguna manera, entre comillas, digamos, de respeto a las normas nacionales e internacionales, digamos, Estados Unidos, esta intervención en territorio venezolano, porque en definitiva eso es. Pero no sé si se produzca, fíjate, ojalá que sí, todos deseamos que pasara, pero la verdad es que está tan enquistado el régimen. Hoy día he escuchado unas declaraciones de una autoridad norteamericana que decía que el régimen iba a caer cuando las bases militares que sostienen, digamos, al régimen
se vuelvan en contra de él porque sencillamente ya no reciben los mismos beneficios económicos, digamos, como consecuencia de este bloqueo, entre comillas, del narcotráfico. Es importante explicarle a la gente por qué se llama el cártel de los soles. Hay gente que le llama cartel, pero la palabra correcta es con acento en la A, cártel de los soles. Es porque las insignias que usan los generales, que entre paréntesis son más o menos 2.500 generales. Estuve averiguando bien ayer, analizando, porque hay distintas cifras, no hay una cifra oficial, pero lo más seguro es que son 2.500 generales, para que ustedes sepan la diferencia entre las Fuerzas Armadas venezolanas con Estados Unidos, son abismantes. O sea, un chilito de Estados Unidos y desaparecen las Fuerzas Armadas de Venezuela, para que más o menos ustedes vean. Y Estados Unidos tiene 600 entre generales y almirantes. O sea, miren la relación. Entonces, esto tiene que ver justamente con lo que está diciendo Giovanni. O sea, es tener controlado a los militares con buenas pagas. Así es, tenerles con sueldos de generales. Exacto. A la mayoría de ellos. Y además, las cabecillas de estos generales o los más antiguos pertenecen directamente a este cártel de los soles, que es un cartel de narcotraficantes. Claro, pero legítimamente, en consecuencia, uno se puede preguntar si la operación fuese exitosa. Yo comparto con Giovanni que esperamos que sí sea. ¿Efectivamente se terminará el régimen? Sí. ¿O esto trasciende más allá? No, hay un presidente elegido democráticamente. Hay un presidente. Claro. Entonces, yo esperaría que se le permita internamente asumir a ese presidente que fue electo democráticamente, pero yo legítimamente me puedo preguntar si es que no hay otros, un segundo, un tercero, sí, otros que quizás eviten precisamente eso también, y que esto no termine por el solo hecho de sacar a Maduro. Hay recompensa por los tres: Diosdado Cabello, el Padrino López y Padrino López, y sí. O sea, son los tres que están que van a ser detenidos. Ojalá, supuestamente. Claro, si es solamente y esos son los fuertes del régimen. Y los otros generales, te garantizo que eso en 2 minutos están al otro lado. No. Sí, pues. Y mira, los que están involucrados en el régimen, porque yo creo que están todos involucrados, digamos, en el pero hay una señal bien importante. Nicolás Maduro, en el día de antes de ayer, llamó a la ciudadanía a formar parte de las milicias. Una cosa que nadie lo entiende, ciudadanos que no saben usar armas. No hay más de 600 armas, 600.000 armas para entregarle, y él quería hacer como un ejército de 4 millones de personas, claro. Lo cual, para cualquiera que estamos en el mundo militar, como el caso mío, es una locura, es imposible. Y además, la respuesta de la ciudadanía fue prácticamente nula. Las plazas estaban vacías, los lugares donde supuestamente iban a reclutar. Entonces, él creyó que detrás de su revolución hay mucha gente apoyándolo. Y a lo mejor eso puede haber sido al principio con Chávez, ¿no? Pero hoy día la gente se da cuenta que se este nota gallo en él, es un chanta, claro, es un ladrón. Y se nota en él esa suerte como de un poquito de angustia, por decirlo de algún modo. Está muy nervioso. Muy nervioso. Por lo poco información que llega principalmente a través de redes sociales, porque como lo decía Alberto al inicio, información hecho por los canales oficiales de noticias o radios, la verdad es que casi nada lo que llega, más que nada es redes sociales, o hay que meterse a buscar muy en específico y se le ve mal. O sea, el gallo está asustado, sabe que esto no es una simple amenaza. Yo he estado siguiendo varios analistas internacionales bien importantes y todos coinciden con la opinión de Alberto, digamos. Yo creo que estamos cerca del fin del régimen de Nicolás Maduro, lo cual es una buena noticia para los venezolanos. El régimen ha sido un verdadero fracaso. Lamentablemente las cúpulas son los únicos que han ¿cómo que se llama?, profitado de esta situación. Usufructuado de las familias están forradas de dinero, el petróleo mueve mucho dinero, la droga mueve mucho dinero. Así que, no sé, yo creo que una buena noticia, y Venezuela con un gobierno honrado, digámoslo de una forma, no estoy diciendo que tenga que ser de derecha honrado, democrático y no una tiranía. Honrado,
tiene muchos recursos para levantar cabeza rápidamente. Sí, Porque, es un país rico en recursos naturales. Claro, imagínate el petróleo nomás, ve lo que son los países que han administrado, por ejemplo, independientemente de que a ti no te gusta el régimen de Dubái, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político, pero han aprovechado la plata en hacer cosas para el bien del país. Hoy día Dubái podría perfectamente no tener petróleo y vivir del turismo. Claro. O sea, pues se convirtió en una... Están en el proceso todos esos países de cómo aprovechar esa riqueza para adaptarse al mundo que viene. Claro. Han estado trabajando, incluso Arabia Saudita, con la inmensa cantidad. Nota al pie, Venezuela tiene el doble de petróleo que el segundo del mundo, que es Arabia Saudita. Sí, claro. O sea, es una cosa... Es un país muy rico y no puede ser que la gente esté pasando hambre. Tiene una calidad de petróleo se muere de hambre y que además falta es de espectacular. medicamentos. Porque Claro. muchos otros lugares el petróleo hay que procesarlo. Ya, este es un petróleo espectacular. Entonces, realmente, y además no solo tiene petróleo, tiene minerales, tiene todo lo que ustedes se pueden imaginar. Entonces, la verdad... Y las playas que tiene Venezuela. Y bueno, ni hablar el turismo. Turismo sería extraordinario. Que está muerto hace rato. Vamos a dejar hasta aquí este tema, nos vamos a venir a Chile a la vuelta de la pausa, queridos amigos. Tenemos hartos temas para conversar con Camila Flores. Espérate, no me ponga música. Ponme el jingle ponme el jingle para irme a la pausa. El jingle, bueno, el jingle. Usemos el jingle para apoyar a nuestro candidato. Giovanni viene a renovar. Vamos pa'lante. Atacama elige a un gigante. Con Giovanni va el luchador. Honesto, firme, trabajador. Estás escuchando Agricultura en... Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane. Bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos. Quiero recordarles que este sábado tenemos espacio para este sábado, ¿no? ¿Está todo vendido? ¿No? ¿Está todo vendido, parece? Oye, ¿y la mesa para los panelistas? Sí, pues si no, es que como han sido menos fechas. Parece político. El 5 Pura podemos promesa. hacer una mesa. No, el 5 podemos hacer una mesa, ¿les parece? Y como el show se llama Un Checho para Chile. Ya nosotros somos Promesas de desplazados ya. políticos. No, Y eso pero- que nos había ofrecido ¿En ministerio. qué teatro es? ¿En qué teatro Oye, es? además hay hotel parte de los libretos de Ah. Giovanni Calderón. Oye, Giovanni, antes de saludar a los auspiciadores, me contaste que el jingle lo hiciste con inteligencia artificial. Yes, sir, Solo, completamente. No te ayudó nadie. Letra y música. Es que hay aplicaciones de inteligencia artificial para, no sé si prácticamente todo, pero para muchas cosas. Una de esas es generar música y la letra la hizo ChatGPT, pero un detalle, yo llevo ya más de un año usando ChatGPT pagado y todo, y el gallo me conoce. Sí. Entonces hace la letra Exacto. en función de todo lo que yo he hablado con él, conoce mi historia, todo mi análisis. El gallo me todo. conoce, la inteligencia artificial. No, si tiene hasta nombre. ¿Cómo se llama tu amigo? de Mira, inteligencia al artificial? GPT, porque tengo un psicólogo en ChatGPT, Ya. y le puse nombre Alberto Larraín, creo que se llama. Y te da consejo a través de las redes sociales. En todo caso, el psicólogo, dado los resultados, El hombre más cámbialo, buscado de weón. Chile. O sea, también hace proyectos. También es También. por eso te digo, si es Es bueno. multifacético el hombre. Bueno, ya vamos a hablar de eso también. Encuentro el colmo que todavía Impresionante. no haya nadie formalizado en el caso más grande de corrupción que tenemos en Chile. Y yo tengo la explicación, porque rozó al presidente de la República, obvio. En la investigación rozó al presidente de la República, sacaron al fiscal que iba a formalizar a 14 personas, finalmente pusieron a uno que le pidieron que formalizara máximo 2 meses. Han pasado, ¿cuánto ya? No Más de un sé. año, ¿no? No, del cambio de fiscal. Sí. No, ahí han pasado, yo creo, unos 4 meses habrán pasado, no más que eso. Cuando sale. Claro, tenéis razón. Sí, ¿no? Sale Cooper. Cooper, sí. Bien, tenemos fecha para entonces el 5, el 6 y el 12 de septiembre para que hagan su reserva. Lo van a pasar chancho en el show Un Checho para Chile. Reserven al más 569-78-517272 o en reserva.checho@plazaelbosque.cl. Nunca más traigo almendra porque no puedo ni hablar. Estoy con la boca llena de... ya. Se estabilizaron las encuestas, queridos amigos, en las presidenciales.
Ya vamos a ver las de nuestros candidatos diputados. Senadores. A usted la estoy viendo que está muy bien Sí, en la encuesta. Yo a ti estamos todavía no te he visto en ninguna encuesta. Pero va bien también. Porque Calla- recién te decidiste como candidato. Calladito más bonito. Ah, Calladito más bonito. Que no te vean venir como dice un amigo mío. Así Oye, es. y Nadie bueno, supo todo el tiempo que ya trabajando. Oye, pero parece que ya se como que se tendió a estabilizar la encuesta. Tendría que haber un golpe muy Siempre fuerte. puede pasar algo. No, En sí, el país. De siempre hecho, puede ya pasar pasó en la elección pasada, por los que Así estaban es. a esta altura Sí. liderando en la encuesta, finalmente ninguno de los dos llegó a segunda vuelta. Y hay problemas tanto en el sector de la izquierda como en la derecha. Yo quiero hablar por la derecha y le voy a preguntar a Mayol que nos diga cómo ve el panorama general. Pero a mí no me gusta el camino que está tomando la oposición. A pesar que yo soy de oposición, no me gustan estas declaraciones que si sale este yo no voy a trabajar con él, o que me dolería la guata si sale este otro, o Poner condiciones. Nosotros no vamos a transar en esto. Yo creo que no es el momento para ese tipo de discusión. Si después no quieren trabajar con alguien, no trabajen, pero este es un momento que, por lo menos mi sector y lo que yo espero, es cambiar este nefasto gobierno. Ese es para mí el análisis desde este sector. Pero al otro lado también hay algunos problemas y tiranteses, sobre todo por la candidata comunista, no comunista, que era del comunismo, pero ahora no es del comunismo, pero la manda el comunismo, entonces ahí está con un conflicto más o menos serio. ¿Sabes lo que pasa? Es que, a ver, a mí lo que me tiene preocupado es justamente el cuadro general que se dibuja en este resumen que haces tú y que uno podría decirlo de la siguiente manera. Yo vengo investigando hace mucho rato. Cuando uno dice hay una crisis de las instituciones, uno se imagina como que los edificios importantes están en crisis. Y no, las instituciones son cosas muy sencillas, que están todos los días. Si tú todos los días a la mañana comes pan tostado con mantequilla, es una institución en tu casa. Y cuando falta pan, todos te dicen, oye, Claro. ¿qué pasa con el pan? ¿Ya? Entonces, el problema es que cuando hay una crisis institucional, se pierde el mapa para la ciudadanía, para saber dónde viven en la sociedad. Y entonces la conducta de todos, cuando sentimos que estamos en un lugar que no entendemos, es una conducta disruptiva. Ese niño que está jugando súper contento y de repente agarra, sale corriendo y choca con la muralla de cabeza. ¿Ya? Y no porque se cayó, se tiró. ¿Ya? Esa situación disruptiva es lo que nos viene pasando en Chile hace rato ya. Y mi impresión es que no hay una conciencia general de la gravedad de ese proceso, de la profundidad que implica, y estamos todos jugando como a los síntomas. Y uno de los síntomas es esta cosa de que yo parto de la premisa de que algo, por ejemplo, no va a funcionar. Es que no tiene sentido que me ponga a conversar con esa persona porque... ¿Por qué? Primero tu trabajo, o sea, honestamente la política... Porque si no el asunto sería, ¿sabe qué? Dejemos todo en manos de las policías y los militares, porque ellos entonces tienen la posibilidad de establecer un orden a partir de las armas. Pero si los políticos conversan, o sea, ese es su trabajo. ¿Ya? No tienen otro trabajo, en principio. Luego de conversar, se avanza en los resultados de las conversaciones. Proyectos de ley, iniciativas, programas, políticas públicas. Mira, hace 20 años, 25 años, un gobierno decía, voy a dar un bono, una transferencia directa a los hogares, y todos te miraban con cara de, nada, está bien, pero igual es pedestre tu acto, ¿no? Así como, ¿por qué un bono? O sea, ¿cómo no hay que tener una política pública, un programa que haga algo? No, plata directa a los hogares. Bueno, resulta que hoy día el grueso de nuestro presupuesto, ¿ya?, se va en transferencias directas. ¿Ya? Entonces no hay planificación. Eso significa además quitar muchos recursos para renovación urbana, para toda clase de cosas que son indispensables para que las ciudades en 10, 15 años sean viables, claro, no tengan un súper costo después, porque el mantenimiento de las cosas, evidentemente, todos lo sabemos en cualquier casa, es complejo. Entonces yo tengo la impresión de que desgraciadamente yo encuentro que esta elección en términos de tiempo es muy importante, históricamente muy importante. Chile lleva 14 años metido en esta confusión, desde no saber qué hacer con lo que pasó el 2011 para adelante. Yo lo digo así, 2011 fue
un ataque cardíaco, el 2019 fue un accidente cerebrovascular. Llegamos con 2 terapias que nos tenían que resolver el problema, los 2 procesos constituyentes, fallaron los 2. Y naturalmente, entonces, tenemos que ver cómo resolvemos la problemática y estamos muy lejos. Y las manifestaciones de esto van a ser múltiples por lado y lado. Lo que dice Checho por la derecha. La enfermedad que no se resolvió con esas 2 terapias, ¿a tu juicio dice que sigue intacta Sí. o ha evolucionado esa enfermedad? No, está prácticamente igual, solo que está en una fase... Estas enfermedades, normalmente hay un concepto que es concepto técnico, pero que cuando uno lo escucha se entiende mal. El concepto se llama malestar social, pero el malestar social no es porque a la gente le falte esto o esto otro, sino porque no entiende para qué existen las instituciones, no entiende para qué existen las élites políticas y por qué no sacan a todos estos gallos si no sirven para nada. ¿Ya? Cuando eso pasa, ¿ya? El sistema político entero no existe en la práctica. Colapsa. Entonces existe nominalmente, ahí están, qué sé yo, pero no existe en la práctica. Y por tanto nadie confía que vayan a resolver un problema. Y como nadie confía que vayan a resolver, no los pueden resolver, porque esto está basado mucho en la confianza. Entonces, ese problema, que no hemos sido capaces de resolverlo, puede durar muchísimo tiempo. Nosotros estamos llevamos 14 años. ¿Ya? Y evidentemente si tú ocupaste 2 grandes herramientas, como 2 procesos constituyentes, y no lo lograste, lo más probable es que no va a ocurrir con que pequeñas medidas parciales. No digo que haya que hacer otro proceso constituyente porque hoy día no tiene legitimidad y lo que hay que buscar es legitimidad, por tanto eso fuera. Pero lo que sí hay que generar es la sensación de que Chile tiene un camino. Yo creo que ese es todo el punto. O sea, ¿desde hace cuánto rato? Eso no te lo dan los líderes, los verdaderos líderes. Sí, pues. Debiera. Son los que te marcan un camino y la verdad que hay una ausencia de liderazgo, porque uno dice, de todos los nombres que hoy día, ¿quién tú te pararías detrás de él y decir, no, este gallo a mí me representa y tiene claro para dónde tiene que ir Chile? No exacto, es que te pongo un ejemplo, mira. El tema central de esta elección ha sido la seguridad. Te voy a contar cómo es en todo el mundo el tema de seguridad, todo el mundo. ¿Ya? El tema de seguridad es excelente para hacer oposición. Como gobierno no te da. No te da. No te da porque el que tiene... Porque la percepción en seguridad es muy distinta al dato. Entonces tú mejoras los datos, si no mejoraste la percepción la gente no te cree. ¿Ya? Tú puedes mejorar la percepción y no mejorar el dato y la gente sí te cree. Entonces el incentivo es perverso para los gobiernos. A los gobiernos no les conviene hacer cosas porque son muy caras, difíciles, complejas. Mira, le pongo un dato. Tengo unos estudiantes que están haciendo un modelo matemático respecto a las políticas de seguridad, qué sé yo. La variable que más incide, explica solo el 7%. O sea, no vas a tener la posibilidad con 5 medidas de llegar al 20% de incidencia. Entonces necesitas una cosa muy estructural. ¿Cuál es la variable que más incide? La cantidad de carabineros por cada 100.000 habitantes en cada comuna. ¿Y esa? 7%. Explica un 7%. Un 7%. La segunda variable, fíjate, la segunda variable, es bien interesante esto. La segunda variable ya no es de seguridad. La segunda variable es, en cada comuna, ¿qué porcentaje de los estudiantes que salen de cuarto medio se inscriben para la PAES? O sea, que creen en su futuro a través del estudio. Ese es un predictor de seguridad que explica un 5%. Esa es la segunda variable. Entonces, cuando tú empiezas a mirar cómo tú tienes que hacer políticas públicas muy sofisticadas para esto. Hace rato dejamos de hablar del desarrollo. Nosotros veníamos hablando del desarrollo, y eso es muy grave respecto a la ciudadanía. Le estás diciendo, mire, hablamos varios años de esto, pero nos olvidamos. Y tenemos que olvidarlo porque parece que no va a funcionar. Porque retrocedimos de nuevo. Porque entonces, no, pues hay que volver a hablar del desarrollo. Y hay que volver a decir, oye, ¿cómo lo vamos a hacer, ¿ya?, para avanzar en ese camino? Si lo que la gente quiere es eso, la gente, el 50, 60% de la población de todos los países, ¿ya?, está dispuesto, si es que tiene una ideología, si es que la tienen, está dispuesto perfectamente a cambiarse si la cosa va a andar mejor. No hay ninguna duda. O sea, la gente es súper fanática, es muy poquita. Tenemos que hacer la pausa. Oye, está demasiado interesante. Sí, vamos a ir a la pausa con el jingle de la Camila, que se puso envidiosa por el jingle de Giovanni. Pero el mío es a mi estilo, más rockero.
estábamos hablando ahí de la encuesta. Ustedes saben que nuestro querido invitado del día de hoy también tiene una empresa que se llama La Cosa Nostra, ¿no? La encuesta sí. La encuesta que se llama La Cosa Nostra. Y te preguntaba si andan todas las encuestas más o menos parecidas, porque hay cosas que uno de repente no entiende, cómo sube tanto Parisi, cómo baja tanto Johannes, si efectivamente estuvo en algún momento punteando, por qué no repunta la Evelyn. Sí. Dan una pincelada un poquito de las encuestas. Mira, los datos Vamos a aprovechar que es nuevo para sacarle partido, pero usted participa. No, los datos de encuesta no deberían ser. Es cierto que estamos en una época bastante voluble, pero voluble significa que en un ciclo de 3 meses, 4 meses, tú ves un movimiento que es impresionante. ¿Ya? Como ¿Se podría repetir lo que pasó hace 4 años en la otra elección, cuando cambiaron las figuras a último minuto? Porque hoy día pareciera ser fue tan a último minuto. No fue tan a último minuto, fue tardío. Yo creo que ya en este momento empezó la caída de Sichel. Claro. Pero claro, yo creo principio de septiembre, si mal no recuerdo. Pero todavía era competitivo. Sí, todavía era competitivo. Claro, sí. Claro. No, yo creo que hoy día, a ver, hay 2 factores. Uno siempre ve las encuestas, ¿no? Pero nosotros hacemos también trabajo cualitativo al mismo tiempo. Y el cualitativo te muestra bastantes cosas de cómo se puede ver el futuro, porque si tú ves ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas a ver cambios, el cambio aparece primero en el cualitativo que en el cuantitativo. En el cuantitativo tú ves, aparece una cuestión con 3 puntos, claro. Y tú decís, bueno, no es tanto, ¿ya? Pero tú ves el cualitativo y dices, no, pero esto existe. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy día? No se ve novedad alguna para adelante. O sea, hoy día todo el escenario social y político y los valores que están en juego para la ciudadanía está súper cuadriculado, está cerradito. Y en el centro de ese lugar habita un señor que se llama José Antonio Kast. ¿Ya? Está justo en el centro. O sea, Alberto, tú dices que a cualquier evento Kast debiera ser presidente. No, pero es que es... No, pero déjame preguntarle ahí. Estoy diciendo que la única forma que podría ocurrir es que alguna de las candidaturas o varias de las candidaturas, en un efecto casi colusivo, ¿ya? Pudieran levantar alguna agenda que logre, no digo cambiar el escenario, pero por lo menos tener un lugar donde vivir. Porque tú entras a vivir a la casa de Kast y Kast te dice, bueno, tome aquí, yo le sirvo café, claro, pero el voto es mío. Tal cual. Claro. Tal cual. Así es. Entonces muy cercano a la realidad. Sí. Entonces tú tienes que construir un espacio, tienes que construir un domicilio con temas que sean distintos, donde él no tenga... Kast viene apostando a la seguridad 8 años. Así es. ¿Cómo tú vas a llegar a quitarle seguridad? No tiene sentido que tú le mejores la cárcel, no tienes nada que mejorarle. Lleva 8 años. Entonces tú tienes que tener otros temas que tienes que levantar, y si la gente empieza a tomar atención en eso, podría ocurrir un escenario en el cual, porque, ojo, Kast, para la calidad de la situación que tiene, por sus características personales, por su posición, donde su grueso del electorado está muy a la derecha, él es poco eficiente en el voto. Él es poco eficiente, porque te pongo un ejemplo. Hay de la gente que le pone nota 7 a un candidato, ¿ya? Normalmente es que los que tienen nota 7 es porque votan por ti, ¿no? Claro. Kast tiene mucha gente que le pone nota 7 que no votan por él. Claro. Entonces, no es tan eficiente. Entonces los otros candidatos pueden ser más eficientes, quizás con menos anclaje del tema, pero tienen que tener algo donde vivir. Claro. Y se han equivocado en las campañas de tratar de responder, de ir a jugar ahí a un terreno que no les sirve. Oye, si me da un segundo. Ya, de ahí creo... Primero yo comparto el análisis de Alberto. Yo creo que se va produciendo paulatinamente una solidificación, por decirlo de alguna manera, del escenario, sin perjuicio de lo cual, y yo creo que vaya a estar de acuerdo conmigo, Alberto, a los que más o menos nos dedicamos a esto, del análisis político, para mí por lo menos me carga que me pregunten, bueno, pero ¿quién va a ganar las elecciones? Porque son fenómenos muy dinámicos. La política... Lo sé. El objeto del análisis político, es el comportamiento humano, una esfera del comportamiento humano, y eso es altamente variable, digamos. Y hay miles de casos, el más recordado en España con Aznar, cuando se produce el 11M, a última hora, 2 días antes, no me acuerdo, pero muy poco antes de la elección, en que cambia los vientos, digamos. Bueno, pero independiente de eso, yo te diría 2 cosas. Primero, yo
tengo un defecto de personalidad. Siempre estoy mirando como más allá de donde tengo que mirar, digamos. Ojalá tuvieras uno solo. Es verdad. No, pero el resto son de naturaleza moral. Este es un defecto de naturaleza intelectual. Yo siempre... Doy fe de eso. De lo que dijo. Ni un respeto por el Senado. ¿Eh? No, pero escúchame. Nos vamos a Él llevar cada muy vez bien. que yo hablo me molesta, te hace bullying, sí. Es que aguante, que aguante. Sí. Ya. Mire, señor Rajuela, yo le voy a decir así. Ya, no. El señor Rajuela por los anteojos. Un auditor le dijo así. Oye, no, mira, yo, como te decía, tengo un defecto intelectual que es estar mirando como los escenarios posteriores a los hitos que está mirando todo el mundo. Hoy día todo el mundo está mirando las elecciones. Yo ahí concuerdo con Alberto, creo que el escenario está más sólido, qué sé yo. Pero a mí me preocupa lo que viene después. Lo que viene después de eso es la gobernabilidad. Y ahí quiero enganchar con el análisis que hizo en el bloque anterior, Alberto, que me pareció súper interesante, la metáfora que hacía entre el desayuno y las instituciones. Yo te voy a cambiar un poco el ejemplo a propósito de lo que tú decías. ¿Cuál es el problema cuando se producen crisis de instituciones? Que la gente no sabe dónde ir y choca frontalmente contra una pared que antes no estaba ahí. Digamos, esto para los que juegan videojuegos puede hacerle más sentido. Las instituciones son las reglas tácitas, escritas o no escritas, las costumbres, los hábitos, esos son las instituciones, no los edificios. Entonces, cuando entran en crisis, es decir, cuando, como decía Alberto, tú cuestionas las reglas, o sea, cuestionas a quienes hacen las reglas, cuestionas el contenido de las reglas, cuestionas la validez de la regla, un tema que es fundamental yo soy abogado, para los que estudiamos derecho, digamos. Entonces se produce una crisis y, claro, cada uno sale para cualquier parte. Y la mejor demostración de eso es lo que pasa con los políticos. O sea, tú tienes a Fidel a Rubén Oyarzo, que entra por el PDG, hoy día es radical. Uno de los candidatos, uno de mis adversarios en Atacama, con harto respeto, uno de mis adversarios candidatos del Partido Republicano, era militante del Partido Socialista. Y era seremi de minería del gobierno de Michelle Bachelet. No te puedo creer. Sí, señora, para que nos hagamos una idea. Calixto también se Y la dio una otra vuelta. adversaria, que es parlamentaria, sabemos que ha pasado por los 3 partidos de derecha, digamos. Entonces, se produce esto producto de la confusión que genera, digamos, la ausencia de reglas. Y ahí es donde yo creo que es fundamental la gobernabilidad, y ahí es donde está mi punto suspensivo en relación con un eventual gobierno de José Antonio Kast. Yo tengo pocas dudas de que él vaya a ser el próximo presidente de Chile. Mi duda es, y tal como lo decía Alberto, cómo tú vas a administrar un momento en que, yo concuerdo, la enfermedad sigue estando larvada. Podemos tener a lo mejor, Alberto, diferencia en cuanto a qué enfermedad es. A lo mejor yo digo un resfrío común, tú pensás que es COVID, no sé. O si el malestar social es una causa o una consecuencia de la enfermedad. Pero yo creo que sigue estando ahí. Yo no creo que haya otro estallido social. A eso te lo digo desde ya. Eso requiere planificación. Yo tengo la convicción de que algo planificado hubo ahí por parte del Partido Comunista y otras fuerzas. Pero en definitiva, lo que yo sí creo es que tú necesitas estabilizar el funcionamiento de las instituciones. Y ahí es donde, termino con esto, ahí es donde surge mi duda en el caso de José Antonio Kast, y particularmente porque todos dan por hecho de que los republicanos van a arrasar, de que se va a tener mayoría en la Cámara y en el Senado. Eso es muy, muy difícil, por no decir imposible, incluso considerando la derecha. O sea, la derecha del año 90 a la fecha nunca ha tenido la mayoría en la Cámara de Diputados, y una vez, que fue la última, empató al Senado. Vamos a ir a las noticias. ¿A la vuelta sí, a la vuelta vamos a darle la palabra a las futuras senadoras. Yo lo único que estoy en desacuerdo contigo, que tú dices que no hay reglas cuando... No es que no haya. Que no se respetan las reglas en términos de estos cambios que tienen algunos candidatos. Yo creo que ahí hay más que una ausencia de regla, una ausencia de principios sólidos. Los principios son parte de la regla. Porque cuando tú tienes ciertos principios que están representados por un país, por un partido político, y te presentas por el otro lado, o sea, el caso de Calixto, que no fue con demócrata, pero se va a un partido de izquierda, o sea... él iba a votar por Matei y ahora se va por un partido que todos votan por Jara. Esas cosas la gente no las entiende. Eso sí que no lo entienden. Y eso no es otra cosa que la ausencia de principio. O sea, ponen las conveniencias por delante de las convicciones. Vamos a la pausa y regresamos. Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Conectados con Agricultura, con Alberto Mayol, que se incorpora al panel de este programa. Vamos a ver si se queda los lunes o Sí, déjalo. Sí, los lunes yo ya le Trae dije a Checho que panelistas es de este mejor nivel, no me que- traigáis a Javier Pérez, po. Trae panelistas de este nivel. ¡Oh, qué ofensivo! Un saludo. Que un saludo Te queremos, cariñoso. Javier. Un saludo a Javier. Yo solo quiero decir Somos que- amigos, fuimos compañeros en Magíster con Sí, Checho, los yo solo tres. quiero decir que Alberto llegó con Es el una broma, cuchillo Javiera, no te enojes y conmigo. Gabo al emparte perdió. ¿Quién? Le Ah, quitó sí, al emparte también, le quitó po, el no. asiento al No, pero es emparte. que Gabriel viene poco, así que sería bueno el lunes, fíjate. Sí, hagámoslo así, feliz. hagámoslo así. Oye, que Sí. Estamos más entretenidos. Sí. Ya, bueno, aprovechemos que Alberto lamentablemente hoy día se tiene que ir porque tiene que ir a buscar a la niña al colegio, parece. Sí. Que le avisaron que estaba con un poquito de fiebre, así que vamos a aprovecharlo este bloque antes que se vaya. Tú nos dices que el panorama político en Chile lo ves que está más o menos estabilizado, Sí. que no crees que vayan a haber grandes cambios. Nos dijiste en la pausa que hay algunos nombres por ahí abajo que a tu juicio están equivocados, que por ejemplo Johannes no ha bajado tanto y que Parisi no ha subido tanto, por Sí. lo que tú... Pero el panorama lo ves Sí. más o menos tranquilo. Sí, está estabilizado. La pregunta que yo te hago es la siguiente. Si acá lo meten en todos los temas que inteligentemente le ha hecho el quite, porque él siempre ha hablado de aquí para adelante, yo no tengo nada que ver con el Los temas país del necesita pasado. las cosas del futuro, pero él tiene un pasado, tiene un Sí. historial que no se lo han sacado todavía. Si eso pasa, si a la Jara también la empiezan a desnudar con sus mentirillas, que por ejemplo, supongamos, nos damos cuenta que no eran errores, sino que abiertamente mentira y una estrategia de decir una cosa para las elecciones y querer tener un plan para una vez que sea elegida. ¿Podrían ser hechos importantes que cambiaran el panorama? Hay movimientos que son... Porque a la vez, no te puse a la vez Matei, porque a la vez el Matei lo habla todo, o sea, no, Sí, sí. no se ha guardado nada, digamos. Sí. Ella es como es, ya la conocemos su trayectoria. No, yo creo que, a ver, ya pasó con Kast que él perdió una votación después del Consejo Constitucional y la recuperó. Entonces, la gente que ha tenido un voto puede recuperarlo si no lo perdió por algo grave, que es el caso de Matei. El caso de Matei es que ya no perdió los votos por cosas graves. Pasó que apareció más oferta política, empezaron a jugar el partido, hubo errores del comando en términos de la estrategia, ¿ya? En vez de tomar un camino recto empezaron a picotear temas. ¿Había Y estrategia? eso te... ¿Había estrategia? Bueno, no había una estrategia, había táctica, había mucha cosa cotidiana, ¿ya? Eso en política es destrucción. O sea, pregúntale al gobierno de Boric que vive el día, pregúntale a la Convención Constitucional que vivía el día, ¿ya? Todo eso siempre fracasa. Entonces, ahí pero ella tiene una capacidad de devolver. De hecho, fíjate lo siguiente. Jara, cuando gana la primaria, logra abrir una cabecita de playa en la zona concertacionista. Por el triunfo, ¿no? Por el fenómeno del triunfo. Y porque la derecha no llevó primaria. Como no había primaria, ella se llevó todo ese fin de semana. La Eso en Puma, política, la- eso en la- política no todo te eso. puede pasar. Entonces, tú no puedes dejar abierto producir vacío. Lo que hizo la oposición venezolana en la época de Chávez. No nos vamos a presentar porque esto es... Así le fue. ¿Me entiendes? No puedes generar vacío. Bueno, en ese momento resulta que después de todos sus errores, Matei ha seguido perdiendo votos de derecha, pero ha ido ganando muchos votos exconcertacionistas. Pero mucho. O sea, nosotros tenemos 6 categorías de votantes, ¿ya? Y la categoría concertacionista le subió un montón en 2 meses. Pero si baja es porque pierde más de lo que gana, po. A nosotros que nos tiene bajó, otros sí. números, probablemente. A nosotros A lo nos mejor bajó Alberto tiene 1,5, otros no bajó más que eso. No es tiene. mucho, po. Claro. En medio del margen de error, digamos. No, pero una bajada, y nosotros consideramos que efectivamente una bajada, pero no era una cosa dramática, pero sí es cierto que está relativamente estable, pero en un puntaje que está muy lejos de sus capacidades. O sea, tiene que mejorar. Entonces, pero agarró votos allí. Entonces, eso es lo interesante. Si Jara empieza a tener problemas, Matei puede ir a buscar votos allí.
Por otro lado, ahora, ¿cuál es el tema? Que si Kast aparece como favorito, ¿ya? Y por eso, y ahí está el tema de estos temas que después son complejos para él. ¿El carro de la victoria? Claro, cuando él logra instalar, que lo instaló antes de estar ganando, si esa es la gracia que tuvo, lo instaló dentro del ecosistema. Los partidos políticos viven en un ecosistema, Sí. Viven en un barrio, Una burbuja. viven en una burbuja, ¿ya? Sí. Y en esa burbuja, si tú instalas allí algo, es muy importante, es muy influyente. Sí. Porque la realidad no está afuera, pero todos dicen, oye, no, pero si Kast, y entonces se repite solo ese nombre. Como pasó con Kaiser en su momento. Sí. Pero Kaiser, yo lo tenía medido y él llegó a marcar 20. Llegó a marcar 20 puntos. Pero Johannes tenía 3 públicos específicos. Yo siempre digo, él era un excelente candidato para la crisis, pero para la crisis de Argentina. ¿Ya? No era para la crisis de Chile. Se asemeja un poquito más a la figura de Milei. Claro, él jugó mucho a Milei y la crisis chilena, el chileno es institucionalista, el chileno no es como el argentino. Entonces él jugó mucho contra la institucionalidad y eso lo leyó muy bien en un momento Kast, que hay un momento donde solo giró una vez en todo el año. Él estaba más a la derecha en un momento que Kaiser y de repente se dio cuenta que ese espacio no le servía y se paró como justo en la grieta entre Matei y Kaiser. Oye, un comentario y una pregunta, Alberto. Efectivamente, lo dice Alberto, es muy cierto. Cuando se instala algo, como en la burbuja política, y tú obviamente logras proyectarlo en el tiempo, tú puedes ir viendo para dónde va a ir la micro. Fíjate que a mí me pasó ahora con esta elección de la candidatura. El día siguiente en el Senado, yo trabajo en el Senado, todo el mundo, senador, no vaya a ganar, se me acercaban los senadores. O en Chumilla. Y en Atacama, en la región, lo mismo. Entrevista con el diario local, con la radio. Claro. Mira, tu irrupción acá produjo todo un revuelo y todo el mundo habla de ti. Y eso es efectivo. Ahora eso hay que sostenerlo en el tiempo. Y la pregunta es, porque a la pasada tú decías, José Antonio Kast tuvo el voto en el Consejo y después lo pierde en el plebiscito. La relación ahí, porque en el Consejo se elegía gente y en el plebiscito se votaba un texto. Sí. ¿Tú cómo lo veis eso? O sea, ¿hay una relación, ponte tú, entre la votación republicana en el Consejo y lo que pueda pasar en estas parlamentarias? ¿O ya estamos hablando de otro...? Lo que pasa es que eso ocurrió, pero ojo, yo en esto quiero felicitar a nuestro país, porque las 2 veces, contrario a todo lo que se ha dicho, las 2 veces los chilenos votaron, les preguntaron por el texto y votaron por el texto. Fíjate que la votación de derecha, Así es. cuando pierde la derecha el Consejo Constitucional, la votación de derecha seguía intacta. ¿Ya? Las mismas personas seguían votando por los mismos candidatos y votaron en contra del texto. Nosotros con Giovanni, nosotros votamos en contra del texto. Entonces, eso yo lo encuentro... Pero no nos cambiamos a la izquierda. Yo lo por encuentro eso. espectacular. Además, yo siempre le decía a la gente de izquierda respecto a la convención, le decía, mire, la gente, cuando tú le preguntas temas por temas, los que te dice son los temas que estaban malos. Claro. Son los temas que estaban malos. Entonces, en ese sentido hay un poco de esperanza porque tenemos en ese sentido un país que se preocupó de decir, ¿saben qué? Yo les di el voto para que lo hicieran, pero no les regalé mi conciencia. Sí, exactamente. Yo creo que eso es muy valioso como país. Ahora, yo no quiero irme sin plantear el tema del Yo tengo una... Perdona, es que yo tengo una discrepancia en el sentido que tú dices, me alegro mucho de los chilenos, porque pareciera ser que el voto es muy pensado, o sea, que no, muy... en ese tema... puede ser que en ese tema en particular. Pero es más pensado de lo que uno creyera, digamos. Que el problema estructural es que los políticos creen que la gente es tonta, digámoslo, con todas sus letras, o la mayor parte, digamos. Pero perdona, la elección de farandulero, la elección por exclusiva emotividad, Mira, ¿no es cierto? Esta mujer que perdió los ojos y es senadora de la República sin ningún mérito. Checho, Perdona, pero mira, yo te quiero agregar algo. Yo creo que eso, yo llevo como diputada casi 8 años, y eso cada vez a la gente le molesta más. Llevar al de la farándula, al de la televisión, el reality, y que sea el mérito solamente porque salía en un programa. Es conocido, básicamente, lo llevan por ser conocido. Pero eso cada vez, yo que estoy todos los días en la calle, cada vez molesta más, cada vez gusta menos. Yo creo que los partidos que apostaron por esa fórmula se van a equivocar. Eso quizás 10 años atrás, 12 años atrás podría haber sido.
que es una cosa muy emotiva, pero yo creo que todo lo que nos ha tocado vivir como país desde el estallido en adelante, yo creo que ha ido generando que a la gente le moleste el afuerino, le moleste este voto hormonal. Hay, por supuesto, un componente, Camila, pero cada vez minoritario. Ya, saca la farándula porque ya ese es un caso claro. Y la gente que está con líos judiciales. Eligen pero alcalde que da el discurso de agradecimiento por haber sido elegido y le dice me tengo que ir porque tengo arresto domiciliario. Bueno, perdona, pero no. Pero Checho, mira, hay una respuesta que es más simple, que es ¿cuál es el reemplazo de esa persona? Es que sé. O sea, ¿cuál es la alternativa la calidad que te da a ti el sistema? Del político que es del partido, qué sé yo. Mira, una vez estaba en una reunión con varios empresarios y le digo, mire, supongamos que de 2 hijos que ustedes tienen, ya dicen, tengo que ver quién debiera ir más a la empresa y quién debiera ir más a la política, ¿no? ¿Ya? Siempre decían que el hijo tonto iba a la política. Entonces, bueno, ahí viene mi frase. Pero el punto de fondo es que hoy día es así, pero hace 100 años no era así. No, pues, era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Entonces, hay un tema de la calidad de nuestra política. Sí, eso es lo que digo. Porque la verdad es que el farandulero no es peor que el que hay, po. Claro. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, a ver, aquí tenemos lo que ha pasado en el comando de Matei. No es culpa ya de ni de Matei ni de su comando. Hay una parte que no es culpa del comando, que tiene que ver con los senadores, diputados, qué sé yo. Cómo votan, lo que hacen. Y que se empiezan a ir antes de que termine la función. Claro. O sea, y empiezan a... Y tú decís, pero... ¿De verdad? Si además le deben todo a esos partidos. Así es. Le deben todo, porque los que llegaron allí, digamos las cosas como son, salvo los que tuvieron una carrera propia por fuera y qué sé yo, los que llegaron allí fue peleando administrativamente en la interna de los Así partidos. es. Entonces no me jodan. Y cuando la cosa se pone fea, ¿ya? Empiezan a entregarse a otro que además lo más probable es que no los pesque en el futuro, porque como dice el dicho romano, Roma no paga traidores. O sea, tú los puedes usar, les vas a recibir, pero pasado mañana le decís, ¿sabes qué? Tú ya te cambiaste en un momento. Esa es la mejor descripción de la política. Que he Entonces, es lo más sacado en la política, como decía Andrés Chadwick. así es la vida, así es la vida. Todos los que traicionan los reciben, los apoyan, le dicen, no sé, después le dicen, ¿sabes qué? Sí, pero con Muchas usted gracias. yo no puedo confiar con usted. Usted ya se las hizo. Usted no puede ser ministro, usted no puede Tampoco, ser... sí, pero a ver, yo tengo un caso emblemático de Gaspar Rivas, que para mí es un mercenario de la política y hoy día es vicepresidente de la Cámara. Pero es vicepresidente, ¿por qué? Porque la Ya ha pasado licuefacción... por la un montón de democracia partidos. cristiana. Pero ¿sabe Va lo que por la pasa? DC ahora. Es que la licuefacción del sistema Exacto. hace que un nombre, un voto, tenga valor gigante bajo ciertas condiciones. Pero eso tiene que ver con la desestructuración, con la crisis que estamos hablando. En un escenario normal, perdón por el señor Gaspar Rivas, pero el señor Gaspar Rivas Jamás. no estaría en el hubiese hemiciclo, no estaría en ninguna parte. Y varios más. Exacto. Eso es lo que Sí. digo yo. Y varios Oye, más. yo estoy bien preocupado por tu situación. Sí, vos tengo que marchar. Te vamos a liberar para Muchas gracias. que puedas ir tranquilo a buscar a tu hija y bienvenido a Conectados. Pues ojalá Sí, te. muy bueno. Vendrán los lunes, si es lo mejor para mí. Yo, Es lo más yo- cómodo. cerrémoslo al tiro en los Cerrémoslo lunes. los lunes. Va Muy a ser bueno. el nuevo panelista de los días lunes porque hoy día le dimos mucho más la palabra porque queríamos que usted además, aunque ya lo conocen de sobra, pero lo conocieran aquí en nuestro programa, Alberto. Y nada, suerte con tu hija. Muchas gracias. Que esté Que salga todo todo bien, bien, que le muchas vaya muy bien. gracias. Nosotros vamos a la pausa y regresamos. Junto a Sergio Checho Irane. ¿Voy yo? Ya que estás comiendo maní. Almendra. Ya, pero- Oye, yo quería, mira, me parece súper interesante todo el análisis que hizo Alberto Mayor. Yo la verdad es que lo había leído, varias cosas, y siempre me pareció un gallo bastante sensato y lo encontré, comparto bastantes cosas de las que dijo. Yo sí hay un tema que ustedes hablaban del respeto a las instituciones y de las reglas. Yo creo que el problema de nuestro país hoy día, más que de cumplimiento de reglas, tiene que ver probablemente con un tema de cultura, un tema cultural, que es, creo yo, un poco más profundo y que por lo tanto pienso que va a ser más difícil recuperar esa institucionalidad, el respeto por la institucionalidad, no solamente porque no se cumple la ley, sino porque está la cultura de que está bien no hacerlo. Y eso puede que demore más tiempo.
de recuperar, y por eso es que claramente al próximo gobierno que venga no va a alcanzar en 4 años a levantar el país, crecer la confianza, en que la gente empiece a creer en alguien, porque hoy día la gente no cree en absolutamente nada ni en nadie, en ningún poder del Estado, no cree en la prensa, no cree en nada en el fondo. Eso por un lado. Y lo otro, sí, y sobre el tema de las encuestas y lo que decían ustedes, ¿cierto? Que un poco como que ya la cosa ha tendido a estabilizarse en cuanto a los números. Es que hay algo muy positivo, que si uno suma a lo menos la votación de la última CADEM, de la intención de voto, si uno suma los 3 candidatos de derecha, llegamos a un 51%. Más. No, 51. Kast, Matei y Johannes. Y si a eso tú le sumas, Checho, la mitad de los votos de Parisi, porque yo la verdad es que no entiendo muy bien el electorado de Parisi, parece que tiene de todo un poco, pero la mitad, o sea, sobrepasas el 50% por lejos. Entonces, ¿cómo quizás no hubiese sido bueno hacer una primaria presidencial? Porque probablemente esto se podría haber resuelto en primera vuelta. No sé si... se llama derramar lágrimas? No, sí lo sé. En la leche caída no sirve no, si a esta altura no sirve de nada. Ya pero eso fue, y lamentablemente fue, porque estuvimos todos presionando que fuera una lista única. Ahí el que más se opuso fueron los republicanos. Hay que decir las cosas por su nombre. Yo no estoy en la posición de Renovación Nacional ni de Bópoli, que me duele la guata si salen los republicanos o que no vamos a trabajar con ellos. Además ya los mandaron a comprar Viadil, está muy bien, sí, está perfecto. No estoy en esa posición, pero la historia hay que describirla como es. Los que no quisieron primaria fueron los republicanos. Ellos son bastante cuadrados en sus posiciones y qué sé yo. Pero podríamos haberlo resuelto en primera vuelta. Hoy día los números... No, lógico, pues chacho, estoy haciendo política ficción nomás, en el fondo. Hoy día, si tú sumas el 28 más el 14, son 30, 42, con la Evelyn y Johannes Kaiser, ponle que entre Johannes Kaiser y Parisi lográis otro 10%, ahí ya tenéis más del 50%. Sí. Mira, yo voy a reiterar lo que he hecho hasta el cansancio. A mí me preocupa lo que viene hacia adelante. Me preocupa que... La gobernabilidad, que el gobierno del candidato que gane, que en este minuto no hay ninguna duda de que el que tiene la primera opción es José Antonio Kast, no sea una versión de derecha del gobierno de Boric. Esa es mi preocupación. Que no tengamos la versión inversa, tal como sucedió con los procesos constitucionales. Y ¿en qué sentido decís tú? Que no se le apruebe ley. Que sea un gobierno sin gobernabilidad. Pero por favor, interrumpen nuestro análisis. ¿Está hablando por teléfono, Checho, en este minuto, querido auditor? Oye, no, lo que yo te estaba diciendo es que a mí me preocupa eso, que el eventual gobierno de José Antonio Kast no se transforme en una versión contraria contraria en el mal sentido, porque yo espero que sea contraria al gobierno de Gabriel Boric, pero que no sea en el fondo la otra cara de la moneda y que perpetuemos o prolonguemos esta crisis institucional por la que estamos atravesando. Y para eso, fundamental la gobernabilidad. Y desde ese punto de vista, yo te digo al tiro, o sea, yo feliz si a mí me llaman a formar parte de ese gobierno, a diferencia de lo que ha dicho Rodrigo Galilea y el presidente Bópoli. No lo van a hacer. Tengo claro de que a mí no me van a convocar a un gobierno de republicano, pero si lo hicieran, yo feliz participaría en él y colaboraría con todas mis fuerzas para el éxito de ese gobierno. Yo feliz hubiera ido en la lista de republicanos. O sea, todo el mundo a mí me dictó. Hay gente que piensa que yo soy militante del Partido Republicano. No, yo soy independiente hace un rato ya. Pero bueno, primero el Partido Republicano decidió, de buena manera, desde mi punto de vista, yo eso lo valoro positivamente, haber respetado su palabra con la diputada Sofía Cid, que se pasa de Renovación Nacional a Republicanos para ser candidata a senadora. Me parece bien eso, por parte de la institucionalidad del Partido Republicano. Ahora, la candidata del Partido Republicano aparentemente no quiso competir conmigo en la misma lista. Eso no me parece tan bien, porque creo que hay que ponerse por encima en este momento de la historia de los intereses partidistas, de esta pugna por la hegemonía, que yo creo que es válida, es
es legítima, pero en definitiva hoy día estamos en una situación, creo yo, a lo mejor estoy equivocado, pero mi percepción, mi análisis después de todo lo que hemos pasado, desde antes incluso del famoso estallido delictual, mi análisis es que hoy día estamos en un momento crítico, tal como decía Alberto Mayol en el bloque anterior, y en ese momento crítico lo que se requiere es estabilizar la política y las instituciones. Y para eso es básica la gobernabilidad. Y esa gobernabilidad, te insisto, Checho, pero es la que está en riesgo. Yo tengo un contrapunto contigo. Si, por ejemplo, con esta competencia, perdemos el doblaje, obvio, perdemos el senador en Atacama, que es mi caso, digamos, y en otras regiones. Cuando tú tienes competencia en regiones tan de izquierda, en que yo tengo de adversaria a Daniela Chicardini y a Ana Proboste, o sea, mira las cifras y ellas pueden sumar perfectamente el 60% de los votos. Y tú tienes la votación de la derecha dividida, el riesgo de doblaje es altísimo. Entonces, eso creo yo que ahí hay una falta de visión de largo plazo de decir, ¿sabe qué? Esta senaturía hay que conservarla, con esto, con este otro. Yo nunca estuve en el mapa de nadie, pero con el que sea, pero hay que conservarla. Y yo creo que ahí está faltando un poquito de visión de largo plazo. Yo tengo en tu análisis un contrapunto, porque yo he escuchado varias entrevistas donde José Antonio Kast mismo ha dicho que ellos no tienen la cantidad de gente suficiente para poder gobernar y darle gobernabilidad al país. Entonces yo creo que todos tienen que estar o tenemos que estar disponibles a apoyar. Si al final acá lo que está en juego es que se le pueda dar una mejor calidad de vida o mayor crecimiento, mayor seguridad a los chilenos, no es por hacerles un favor o no hacerle un favor a los republicanos, ¿ya? O a José Antonio Kast propiamente tal. Entonces, yo no sé, Giovanni, si eso es como, mira, yo estoy seguro que a nosotros no nos van a llamar. Yo creo que puede que sí, y si no, no importa, da lo mismo, pero uno tiene que siempre estar disponible, y yo por eso no comparto Camila, por favor, yo por eso no comparto lo que dijo el presidente de mi partido, Rodrigo Galilea. No, si de eso de que uno tiene que estar disponible porque, oye, si aquí lo que está en juego es cómo recuperamos, cómo levantamos Chile, que está en el suelo. Y eso tiene que hacerse con los mejores nomás, pues sean de donde sean. Yo voy a llevarlo a otro tema, que es más o menos repetido en mi persona. Yo creo que la raíz de todos los males en nuestro país es la influencia que ha tenido el Partido Comunista en este país. O sea, y yo insisto en eso porque Chile iba en un rumbo espectacular, iba en un rumbo de crecimiento, de liderazgo en Latinoamérica, éramos el ejemplo del mundo en desarrollo, y la incorporación del Partido Comunista a la Concertación metió esto es como una célula maligna que te empieza a contagiar a todos, y contagió a candidatos que van compitiendo contra Giovanni. Yanna Proboste, así como Jara es una comunista disfrazada de socialdemócrata, Yanna Proboste es una demócrata disfrazada es una comunista disfrazada de demócrata cristiana. Yanna Proboste no entiendo qué hace en el Partido Demócrata Cristiano, siempre ha votado con el Partido Comunista, tiene ideas comunistas. Ella es una comunista de pensamiento, digamos, que esté registrada en otro partido es otra cosa. Y el comunismo le hace muy mal al país. ¿Y sabe por qué le hace muy mal al país? Porque hay evidencia empírica, que donde gobiernan las ideas, yo no tengo nada contra las personas, pero las ideas de esas personas son las que yo ataco, porque donde gobiernan las ideas del socialismo y de la izquierda, al socialismo me refiero puro, ¿no es cierto?, el que da origen al Partido Comunista, es un fracaso absoluto. Miren la cantidad de gente arrancando de Venezuela. Son casi 10 millones de personas. Y esas consecuencias están en Chile también. Si los chilenos están viviendo muy mal, Checho, a propósito yo creo que no. O sea, a ver, yo creo que no tanto. Yo creo que Chile todavía no está en una situación como las que viven esos países. No, lógico. Estamos muy lejos de eso, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero la inteligencia nos dice que si seguimos profundizando en esta idea, no salimos más. Vamos a ir para allá. O sea, yo le digo, hagan el ejercicio de imaginarse que hubiera sido aprobado el mamarracho. ¿Cómo estaría Chile hoy día? Sí. Probablemente con millones de chilenos también yéndose y arrancando de Chile. Entonces cuando yo veo que porque hay mucha gente que dice eso, o sea, sale Jara, yo pesco mis cosas y me voy. Yo cuando veo a Jara que tiene un 27%, yo digo, ¿esta gente se pegó en la cabeza? ¿O realmente creen
que Jara, una persona del Partido Comunista, va a ser un gobierno socialdemócrata? Sí, porque van en una coalición. Ahora van en una coalición en la elección. Pero cuando son elegidos presidentes, pues si lo hemos visto en todas partes. ¿Cómo era el discurso de Chávez antes de salir elegido presidente? Veo que está súper interesado en lo que estoy diciendo. No, estoy interesado, pero es que estoy resolviendo una emergencia. O sea, pero lo que sí yo, Checho, ahí quisiera agregar, que la gente hoy día ya está viviendo las consecuencias. Sí, de verdad, el ciudadano común y corriente, el de pie, está viviendo muy mal. Sí. Tú no te imaginas. El tema de seguridad, el tema de empleo, el tema de la salud, el tema de la educación, estamos mucho peor que antes. Estamos mucho peor que antes, pero estamos muy lejos todavía de aquellos países donde ha gobernado el comunismo. A eso es lo que me refiero. Lógico. Hay que ser objetivos. O sea, Chile sigue siendo un país, no sé, aceptable dentro del concierto latinoamericano, pero ¿cómo que se llama? Si seguimos en la misma senda, obviamente, si hay otro gobierno como este... No se recupera, el país ya no... Es sin retorno. Vamos a pasar décadas antes de recuperar. Yo, de verdad, no tengo ningún temor, o muy poco temor, a que pueda ganar Janet Jara, que podamos volver a tener un gobierno así. Yo creo que los chilenos hemos aprendido a golpes la lección. Pero si lo que yo digo no es eso, lo que yo digo es que me llama la atención que hay aún un 27% así hay 27% de personas que crean que un comunista puede hacer un buen gobierno. A mí no me llama tanto la atención, porque en el fondo acá ha habido un trabajo cultural, sociológico, digamos, de parte de esa fuerza, desde los colegios, las universidades, con adoctrinamiento, tratando de instalar una versión de la historia respecto a lo que fue el régimen militar. O sea, que hay una serie de elementos que se fueron forjando a fuego lento en años de trabajo del Partido Comunista y de otras fuerzas de izquierda. O sea, esto no es un estallido como lo plantean. Aquí hay un proceso y un poco lo que decía Alberto, el año 2011 hay la revolución pingüina y nadie la entiende. Y ahí parte el problema. Cuando yo escuchaba a Alberto, yo me acuerdo perfecto. Yo estaba en el comedor de diputados de la UDI en ese minuto, cuando escuchaba la conferencia de prensa del presidente Piñera con Joaquín Lavín detrás como ministro de Educación, y las soluciones que proponía. Y las soluciones que proponía eran todas tenían que ver con financiamiento. Y detrás de eso no había una comprensión del río subterráneo que corría debajo de esas manifestaciones, que eran estudiantiles, de estudiantes de enseñanza media, básica. De ahí saltaron a ser diputados y hoy día presidente Gabriel Boric. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo creo que ahí se produjo el momento en que la derecha, que había forjado una sociedad con las características que tenemos hoy día, se desconecta de esa generación de chilenos a los cuales se les prometió el éxito en base al mérito, se les prometió que iban a mejorar su vida si estudiaban, si trabajaban, y ahí se produce ese desenchufe que, creo yo, puntos más, puntos menos, dura hasta el día de hoy. Pero más allá de eso, te insisto, a mí lo que me preocupa es que nosotros prolonguemos esta crisis institucional, prolonguemos esta desconfianza en los liderazgos, desconfianza en las autoridades, desconfianza en el Poder Judicial, desconfianza en las policías, prolonguemos esto de que las reglas estén en cuestión permanentemente. Ya tuvimos 2 procesos constitucionales que pusieron en cuestión las reglas más fundamentales. Y eso puede ocurrir si es que el nuevo gobierno no es capaz de interpretar adecuadamente el momento que vive el país. Ya lo vivimos en el segundo proceso constituyente. Pero déjame terminar con esto. En el segundo proceso constituyente, cuando se inicia, cuando el 4 de septiembre del 22 los chilenos dijeron basta, no queremos más proceso constituyente, no queremos ver más este circo, no queremos más que nos pongan en cuestión los pilares de la casa. Y la clase política no encontró nada mejor que prolongarlo en un segundo proceso constituyente. Entonces, ahí hay una lectura errónea, que nunca se ha reconocido el error, entre paréntesis, hay una lectura errónea, equivocada, que prolongó la crisis. Y hoy día seguimos en ese escenario. Checho, muy breve, déjame solo enganchar de lo último. Si hemos llegado a donde hemos llegado, también es culpa de la derecha. Es culpa de la derecha por la falta de determinación, sin duda, por la falta de valentía y por el entreguismo permanente de algunos, de salvarse el pellejo propio o de tratar de ser electos diputados o senadores sin mediar consecuencias para el país. Mientras yo me salvo, entrego nomás la Constitución, entrego nomás el Ministerio de Seguridad y un montón de otras cosas. Entonces, el problema es, yo creo que esto partió antes del 2011, porque ustedes bien saben y comparten conmigo que los comunistas esto lo vienen trabajando por décadas. El problema es que
nosotros fuimos dejando que gane la batalla cultural. La derecha, porque no hubo una derecha por las reformas constitucionales y por esta cosa permanente de quedar bien con Dios y con el diablo de algunos de nuestros sectores. Entonces, por eso mi eslogan de campaña es la derecha valiente. Porque hay que ser valiente para estar en política y sobre todo defender ciertas ideas, aun cuando traiga consecuencias propias. Claro, muchos dicen, oye, es que no se estuvo en los pantalones del presidente Piñera, no se estuvo en los pantalones de este otro. Sí, pues, pero es que uno, cuando está en política, tiene que saber que tiene consecuencias. Y te pueden pasar cosas buenas y cosas malas. Y no cuando te pasen cosas malas, tú vas a empezar a bajarte esos pantalones, ¿cierto? Y decir, mira, sabes que yo en realidad me entrego. No, pues señores. Muy bien, planifica. Por eso no da lo mismo por quién se vota. Planifica tu 18 consigo Kame ERP. Ya estamos de vuelta, amigos queridos, y vamos a escuchar lo que está diciendo la gente. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola Checho, buenos días, distinguido panel. Bienvenido Alberto, siempre un placer escucharte. Y a mi querido Giovanni, la mejor de la suerte. Camila, como siempre, tan buena moza. Oye, ojalá caiga el dictador. Sería bueno escuchar la opinión de la señora Jara, naturalmente, con esto. Y volviendo al plano local, creo que Giovanni va a hacer un gran aporte a Chile, no a la región solamente. Y el jingle bien bueno. Hola Checho, buenos días. Hoy, ayer viendo el programa de TVN, Estado Nacional, Ruth Hurtado no fue capaz de decir cómo van a solucionar el tema de las pensiones, ya que no habrá más préstamos al Estado y van a solucionar el problema con bonos, pero no explicó de dónde van a sacar la plata. Entonces, tú que eres economista y Alberto Mayor, que es una persona también bastante ilustrada en el tema, nos pueden explicar. Gracias. Hola Checho, ¿cómo estás? Te habla Emiliano. Estos segundos quiero ocupar para felicitar a Giovanni. Éxito, yo lo sigo en su Instagram, siempre le comparto mensajes, le deseo bendiciones. Creo que buenos políticos, lo que compartía días atrás, nuestros políticos pueden tener más o menos preparación, Checho, pero lo importante son sus valores, sus principios que ellos muestran en su día a día, que son confirmados con los hechos, y a los senadores y diputados con sus votaciones. Saludos, Checho, y al panel. Bendiciones. Hola, Sergio, invitados, buenos días. La campaña que hay que comenzar desde ya, Sergio, ficha limpia para todos los postulantes a diputados y senadores. Hay que limpiar el Congreso, hombre. De todos los lados, mira el show que tenemos. ¿A cuál de todos más fresco y se están presentando a esos cargos? Ficha limpia, Sergio, ficha limpia. Bueno, lo de ficha limpia lo hemos discutido harto en este programa y creo que ese es el desde. Afortunadamente, los panelistas de este programa que son candidatos, todos tienen ficha limpia y yo lo apoyo prácticamente a todos. Depende de la materia. ¿Ah? Depende de la materia. No, está bien, todos tenemos ficha limpia. No, si tú... Ficha limpia. La ficha. Yo pongo las manos al fuego por la Camila y pongo las manos al fuego por Giovanni, pero con Giovanni me pongo unos guantes de asbesto. ¿De qué plano? Sí. Oye, nada, pues sí, yo estoy contento también con tu candidatura, Giovanni, a pesar de que te voy a tener menos tiempo seguramente aquí en el programa, pero podemos buscar un día si sale senador. No, yo en eso, yo creo que qué bueno que lo planteé. Yo, una de las decisiones que he tomado es seguir viniendo al programa. Eso significa viajar, venir y volver, digamos. El vuelo toma 1 hora, el vuelo a Copiapó. Es un poquito sacrificado, pero yo creo que vale la pena porque este programa es muy importante para mí además. Así que yo espero seguir acompañándolo hasta el último día. Respecto de los auditores, de los audios, bueno, primero agradecerle al primer y al tercer auditor. No retuve los nombres, el tercero creo que no dijo su nombre. Agradecerles por su apoyo. La verdad es que efectivamente yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayúsculo por mejorar la calidad de la política. Eso no depende de una persona, no depende exclusivamente de mí. Este es un problema, como hemos venido conversando en todo este programa, súper interesante, es un problema institucional. Aquí, mientras tengamos reglas cuestionadas y gente que no cumple las reglas, básicamente vamos a seguir teniendo problemas con la calidad de las leyes, la clase política, la forma en que se comportan las autoridades, etcétera. Y por último,
último, respecto a lo que decía el primer auditor sobre Venezuela, efectivamente, yo creo que sería súper interesante que algún periodista se acercara a Janet Jara y le preguntara qué le parece lo que está pasando con Nicolás Maduro y Estados Unidos. Si efectivamente ella lo considera o no un narcotraficante, un delincuente. Porque eso afecta las relaciones internacionales de Chile, especialmente teniendo una colonia venezolana que es la mayoritaria en Chile. Es cerca de 1 millón de venezolanos los que hoy día están viviendo en Chile. Entonces, creo que es una pregunta muy interesante para que la responda la señora Janet Jara. No, y además hay varios debates de los cuales ella ya dijo que no iba a participar más. Entonces la verdad es que se torna bien poco interesante, porque vamos a tener debates entre quién, entre los candidatos de derecha. Si la alternativa por la izquierda es solamente ella, entonces me parece además que habla no solamente mal de ella como persona, sino que también de todos los partidos y todos los liderazgos que la apoyan. O sea, cuánta cobardía al final del día. Sí. Optar por el camino fácil de no confrontar ideas y de no exponerse, por decirlo de alguna manera, al escrutinio público, me parece una cuestión hasta antidemocrática. La gente tiene derecho a saber lo que piensan los candidatos, así como nosotros en nuestras regiones. Yo espero que las regiones hagan debate, que tú tengas debates en Atacama, yo tenga en la región de Valparaíso. Exacto, que nadie se niegue, por supuesto, para que la gente pueda tomar una opinión lo más, digamos, fundamentada posible a la hora de votar. Bien. Pero yo te aseguro que esos candidatos de izquierda tampoco van a ir a los debates. Oye, se nos acabó el programa, lamentablemente. Quiero agradecerle a Lawrence Goldborn y Gabriel Lyon este libro que Gabriela Layo, este libro que se llama Esperanza, una historia del rescate de los 36. Está escrito en se diseño 15 años hace poco. Cuento infantil. Viene Giovanni, ¿no? Porque Giovanni venía, sí, viene. Lo menciona Lawrence, le agradezco, le mando un cariñoso saludo a Lawrence, lo mencionó en su entrevista, que aparezco ahí entre los mencionados. Yo estuve ese día, cuando se recibe el papel de los 33. Es una hazaña de otro nivel lo que hizo Lawrence Goldborn y el presidente Piñera, así que eso no hay que olvidarlo. Muchas gracias, me voy a llevar el libro, o sea, ya me lo leí ya, porque son ilustraciones, es un cuento, especialmente para los niños que conozcan esa maravillosa historia que finalmente tuvo un final feliz. Nos vamos. Felicitaciones, Giovanni. Muchas gracias, Cuenta Chechito. con todo mi apoyo, fuera todas las bromas que te hago. Creo que eres vas a ser un gran senador de la zona, a ayudar mucho a la zona y al país, sobre todo por tu idea. Y ¿para qué decir mi querida senadora? Pues yo ya la tengo elegida senadora. Nos vamos, querido amigo, gracias por su sintonía. Feliz también con la incorporación de Mayol, creo que va a ser un real aporte para Conectado, y está bien ir renovando permanentemente nuevas caras para que tengamos diversidad de opiniones. Nos vamos, no se mueva, ya vienen nuevas voces, pero antes que bien informado con el departamento de prensa de Radio Agricultura. Chao, chao. Fue Conectados en Agricultura.